Soy Pere Carrió y soy el cocinero y uno de los socios del Gat Blau, del Gat Blau, restaurant de Barcelona. Bueno, a mí me pasaba que yo trabajaba en un restaurante bueno, con buena gente, que trabajaba muy bien, en Rubí, y que era eso, ¿no? que llamabas y al día siguiente había proveedores que te podían conseguir lo que quisieras, ¿no? Y eso, que por un lado está bien, te hace la vida más cómoda y tal, y además si el distribuidor hace bien su trabajo, que lo hacía, te pueden llegar buenos productos al día siguiente, ¿no? Lo de la proximidad entonces ni aparecía, ni se hablaba de ello, ni se consideraba algo importante. Pero el hecho de hablar o escoger qué productor te produce cada una de las cosas y hablar con el productor directamente, eso enriquece muchísimo y da valor al trabajo del productor. Yo creo que tenemos que hacer un cambio en el paradigma del proveedor-distribuidor al productor, ¿no? Y ese cambio de subordinación a cooperación, ¿no? O sea, la gente son... bueno, si tú trabajas con gente que tiene un oficio que es producir, él conoce el producto mucho mejor que el que simplemente te lo trae, ¿no? Y eso te hará a ti conocer más bien el producto, seguro. Lo que me pasaba muchas veces que yo trabajaba en restaurantes y que después, por la tarde, me iba a mi cooperativa de consumo a buscar la compra ecológica, ¿no? Y claro, había una incoherencia. Yo creía que era casi como que no se podía cambiar ¿no? Lo de la hostelería era así, y yo pues un día podía trabajar con rape chino, pero después para mi casa me compraba verduras ecológicas del huerto al lado. Y entonces descubrí Slow Food, entonces yo volví al GAT, ¿no? Al restaurante. Ya empecé trabajando en el GAT, me fui a un par de restaurantes y llamé a Joe y le dije si quería que volviera y que me gustaría implantar esto del ideario Slow Food, ¿no? Y la verdad es que se apuntó rapidísimo y desde entonces empezamos a hacer un cambio lento hasta... Bueno, lento al principio quizá hicimos muchos cambios, nos parecían muchos cambios de golpe, pero ahora, visto los años, hemos hecho muchísimos más cambios y nos hemos ido adaptando a esta manera de funcionar. Sí. La gente de Slow Food dice, el mundo será slow o no será. No, yo creo que es una definición a que tendríamos que entender, que no tenemos muchas más opciones que plantearnos muy seriamente cómo estamos comiendo y que la proximidad y la producción sostenible es una necesidad imperiosa. Cuando entras en un sitio como este, en un método como este, te das cuenta que en el fondo las posibilidades son muy amplias. O sea, que un mismo producto se puede trabajar de muchísimas maneras distintas y por lo tanto eso te abre un abanico infinito de posibilidades. O sea, porque si tú trabajas directamente con el productor y vas a ver ese productor, te das cuenta que tiene muchos productos, que sobre todo esta gente que hace muchas producciones a la vez, tiene muchos productos interesantes a la vez y que algunos no se trabajan. Cuando vas a visitar una huerta, ¿no? Te das cuenta de que cada verdura la consumimos en un estado de su proceso, ¿no? O sea, consumimos flores, consumimos frutos, consumimos tallos, consumimos vainas, consumimos semillas, ¿no? Y entonces, ¿cuántas posibilidades tenemos en el fondo, ¿no? Porque no es solo un producto, sino son las muchas variedades que tienen de ese mismo producto y además las partes que no estamos usando. También es importante entender que la agricultura es
actividad con impacto ambiental, aunque mucho menor que la ramadería o la pesca, tiene un impacto ambiental y tenemos que entender que hay que aprovechar todo el alimento, ¿no? Hacer transgénicos, o sea, que se me entienda bien porque es difícil el tema, no es el problema en sí, el problema es con qué parámetros estás cambiando las cosas, ¿no? O sea, si tú cambias una fruta, o sea, mejorar las frutas, las verduras, todo, eso se ha hecho siempre. O sea, cuando tú cogías una naranja para plantar, cogías la grande, y decías, voy a plantar las semillas de la grande porque me va a dar naranjas más grandes, ¿no? Y eso se doblaba el cromosomas por accidente en las naranjas, que es las frutas, la mayoría tienen el cromosomas doblado, y eso hacía que las frutas fueran más grandes. Y entonces seleccionamos esas frutas que tienen un tamaño más adecuado a la ración. No es casualidad, o sea, hay una evolución, una selección. Eso no es problema. El problema es cuando los criterios de esa selección empiezan a ser, no son gastronómicos, ni son de salud, ni son de beneficio para el productor, son de beneficio para el intermediario y para el que hace la semilla. Es aquí el problema. El problema es cuando tú compras una semilla que está garantizando es el beneficio del que la hace, la semilla, ¿no? Eso es, yo creo que ahí es donde tenemos un problema, ¿no? Si dejamos la biodiversidad en manos de gente que solo está mirando por el beneficio inmediato suyo. Antes quizá nuestro entender la alimentación ecológica era sustituir alimentos de proximidad y ecológicos por los que estábamos gastando, o sea, cocinar solo con ingredientes locales y de proximidad. Eso en sí es un paso para la sostenibilidad, pero yo creo que hay que dar un paso más, que es el que hemos hecho hace 2 años, que es conceptualizar tu carta en criterios de sostenibilidad, no solo en base a que los productos sean ecológicos, sino a qué productos y en qué proporciones estás poniendo en la carta para que sean sostenibles. Con eso quiero decir, las raciones pasaron de carne, por ejemplo, pasaron de 150 gramos a 100 gramos, ¿no? Con eso también bajamos el precio. ¿Y eso qué hace? 1, es más asequible. 2, tiene mucho menos impacto ecológico, radicalmente directo, o sea, no 1/3 menos de impacto ecológico. Y fomenta una medida de proteína animal más sensata, ¿no? Más equilibrada. Eso es una de las bases de nuestra carta, ¿no? La reivindicación del valor, que el valor ya lo tienen, la reivindicación del valor gastronómico de los vegetales, ¿no? Y por eso intentamos construir platos alrededor de cada verdura. En vez de hacer mosaicos de verduras, que es una tendencia que se ha hecho mucho y que tiene un interés gastronómico, no, que tiene un interés, porque puede ser divertidísimo, ¿eh? O sea, hay platos que son mosaicos de verduras que son la hostia. Pero decidimos trabajar dando el protagonismo a cada uno de los vegetales. Entonces, lo que hacemos cuando hay un cambio de carta, que dejamos también de hacer las 4 cambios de carta para hacer cambios de carta constantes, o sea, es raro que 3 semanas haya la misma carta, porque cuando se va un producto entra otro y no tiene por qué ser un cambio de toda la carta, o sea, van cambiando platos de manera casi orgánica dependiendo del producto de temporada. O sea, cuando el espárrago está, no está en la de primavera. Cuando empieza la temporada cuando empieza la carta de primavera el día 1 de... No. Nosotros cuando empieza el espárrago ponemos el espárrago y cuando se termina lo dejamos de tener. Entonces, esto implica un movimiento de carta en que cada mes hay 4 platos que entran y 4 que salen, cosas así. Yo creo que tenemos que tener claro que han de cobrar bien. O sea, que ha de ser... que si queremos que haya mundo rural, el mundo, ¿no? No sé si... Sí, no sé, también el nombre es un poco, pero bueno. Si queremos un país todo, ¿no? Todo lleno de gente que trabaje la tierra, porque necesitamos gente que trabaje la tierra, les tenemos que pagar mejor. Ha de compensar. Es un trabajo muy duro, y ha de compensar. Y no siempre lo hace. Y muchas generaciones no tienen relevo y tal. Si cobraran mejor, si tuvieran más recursos, seguramente, si no estuvieran expuestos al mercadeo de grandes lobbies, grupos de presión, intermediarios, tal. Yo creo que... Habría un relevo. Sí.
que habría un relevo, ¿no? Cataluña es pionera con toda España, creo que hay mucho relevo, También hay más producción ecológica Sí. que en otros sitios de España, sí. Sí, sí. Nos hemos hecho conscientes de que tenemos que hablar con los productores, ¿no? Y que la cocina empieza allí o la alimentación acaba aquí, ¿no? No sé, o sea que en todo caso formemos parte de un mismo proceso y que tenemos que interactuar con los productores. Y bueno, yo creo que aprovechando que el oficio tiene quizá un poco demasiado el foco encima, estaría bien que compartiéramos ese foco con los productores, yo creo. Sí que es verdad que en pocos años hay muchas iniciativas muy buenas y dices, ojalá todas vayan bien porque lo necesitamos. Sí. O sea, necesitamos que haya muchas iniciativas que... Bueno, un mes, 3 y ya estoy. Sí. Un mensaje para los productores locales. ¿Qué dirías? Para todos. Para los productores. Para los míos, gracias. Y para los otros también, ¿no? Gracias. Sí. Algo como que querías decir, que continúe, o sea, como el talento, que las cosas van a cambiar, ¿sabe? Un poco, bueno, No, es que no sé si las cosas van a cambiar, ¿eh? Esperemos que las cosas cambien. Si hay alguna esperanza de que las dos cosas cambien, sois vosotros. Eso sería el resumen. Porque yo creo que sí. Que si no, andamos mal.